Hola, ¿cómo estás? Qué gusto encontrarnos de nuevo. Hoy recordaremos algunos aspectos trabajados en la actividad número 2 de Lengua y Literatura de tercer año medio, que forman parte de la unidad Literatura y Efecto Estético. En esta actividad ejercitamos nuestra comprensión de lectura. Reflexionamos sobre el efecto estético en una obra literaria, en un cuento, un texto literario narrativo. Formulamos interpretaciones surgidas de análisis literarios y ampliamos nuestro vocabulario. Lo primero que hicimos fue inventar otro título para la historia. Fueron muchos los títulos que nos llegaron, entre ellos El exterminio y la separación de la amistad, Insecto humano, Poco humano, Somos nosotros o ellos, El soldado arrepentido, El soldado consciente, Sin piedad. Recuerda, un buen título ha de iluminar el cuento o la novela sin develar sus misterios. Ha de sugerir, intrigar, invitar al receptor a leer. También realizamos un cuadro comparativo, estableciendo semejanzas y diferencias entre los humanos y los insectoides. Por ejemplo, pudimos encontrar semejanzas como que en ambos se manifiesta una obsesión por el poder, que tienen roles claramente establecidos y que cuentan con un ejército. Diferencias. En cuanto a equipamiento tecnológico, se ve una clara superioridad de los insectoides con respecto a los humanos. Diferencias físicas, ¿cierto? Insectoides, aunque no se menciona características de ellos, se alude que son una raza extraterrestre. Y lo mismo, en la visión que tienen el uno del otro. Mientras los insectoides veían a los humanos como algo inferior, una raza inferior, muchas veces el ser humano tiene una visión muy egocéntrica, creyéndose el ser más importante del mundo. También tenías que dar tu opinión, si considerabas, al igual que el general, que su segundo era débil, ¿y por qué? ¿De qué era tu visión personal? Podías afirmar que sí o que no, pero tenías que dar un fundamento, un argumento para lo que estabas diciendo. También podías hablar, ¿cierto?, de la enseñanza que te dejó el texto. Siempre un texto literario, aparte de invitarnos a soñar, a imaginar, a viajar, nos deja algún tipo de enseñanza. Nos quedamos con la enseñanza de un alumno del tercer año A. Mira, qué bonito. Que sin importar la raza, se debería empatizar, aunque eso vaya en contra de la opinión lógica, como la que expresaba el general. Hay que defender los principios de libertad. ¿Qué les parece? Según lo que vimos, ¿este relato es utópico o distópico? Es completamente distópico, porque al contrario de la utopía que propone un mundo perfecto, la distopía propone un universo en caos, donde hay guerra, donde se materializa un universo de pesadilla. Y este relato se centra principalmente en eso, en la guerra, en la invasión de una raza alienígena a la Tierra. Entre los ejercicios de vocabulario que realizamos, teníamos que reemplazar los términos destacados por otros sin que cambiara el sentido del texto. Por ejemplo, en la primera teníamos que reemplazar titubeante, donde decía, comentó titubeante su segundo. Podíamos colocar indeciso, vacilante, entre otros. Después, exclamó furioso el señor de la guerra. Podríamos haber colocado, gritó enfurecido. Dijo enojado. Después, el curtido militar miró a su superior como si fuera la primera vez. Curtido, experimentado, superior, jefe, líder, entre otros. También tenías que realizar un comentario acerca de lo leído, recordando que el comentario es un tipo de texto escrito u oral, que incluye un resumen, valoraciones, apreciaciones personales y opiniones sobre ciertos elementos de un texto original, que responde al objetivo de dicho comentario. Por tal motivo, el comentario es un texto expositivo, informa y a la vez argumenta, plantea opiniones personales
sobre distintos aspectos del texto, los personajes, los ambientes, los espacios, los tiempos, entre otros aspectos. Podías haber considerado los siguientes elementos: señalar el título del cuento del que se hablaría, ¿cierto? En este caso, un pequeño cuento de ciencia ficción. Podías dar a conocer el nombre y algunos datos del autor. En este caso, no era fácil la tarea, ¿cierto? Teníamos claro que el autor es Jorge X. Antares, pero no hay mayor información acerca de él. No sabemos si es un nombre verdadero o si es un seudónimo el que está utilizando. Podíamos mencionar a grandes rasgos también la trama del cuento, hablar de su inicio, de su desarrollo, de su clímax, de su desenlace. Podíamos nombrar a los personajes y realizar una breve caracterización de cada uno, ¿cierto? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus conflictos? ¿Cómo es su personalidad? También podíamos incluir algunas frases que los identificaran. Dar a conocer definiciones de regionalismos, indigenismos, extranjerismos que aparecieran en el cuento, no lo podíamos hacer porque no aparecían. Pero sí podíamos señalar qué tipo de narrador tenía. ¿Cuál identificaste? Protagonista, en ningún caso. Testigo, tampoco. Entonces nos queda omnisciente o de conocimiento relativo o parcial. También teníamos que ubicar el cuento temporalmente. Época. ¿En qué época está ambientado? ¿Cuál le pusiste? Podíamos detallar también tipos de ambiente que se percibía en el texto. El ambiente físico, el ambiente psicológico, el ambiente social. Podíamos hablar también del manejo del tiempo que emplea el autor. ¿Existe alguna ruptura temporal o no? Podíamos expresar opiniones personales sobre los personajes, los valores, los antivalores, las enseñanzas que nos deja este texto. Podíamos hacer una valoración general de la obra y si recomendábamos o no la lectura. ¿Viste? Las opciones eran altas. ¿Las consideraste al realizar tu comentario? Ojalá que sí. También podíamos enriquecer nuestro texto, añadiendo un título creativo, original, una cita relacionada con el texto, una imagen. Podíamos haber agregado una imagen, cómo nos imaginábamos el texto. Bueno, ya revisamos, ¿cierto?, algunos aspectos trabajados en la actividad número 2. Ahora te dejamos sugerencias. Sugerencias imprescindibles de literatura de ciencia ficción. Como ya sabes, la ciencia ficción ha intentado imaginar cómo sería el futuro en un mundo que puede que nunca lleguemos a conocer. Lo habitual es que pensamos en robots, en naves espaciales, pero la ciencia ficción tiene un aspecto mucho más amplio. Hoy te vamos a recomendar 2 títulos que fueron publicados hace muchos años, pero siguen siendo tomados como punto de referencia de escritores que hoy en día son superventas. El primero de ellos es Viaje al centro de la Tierra, del escritor francés Julio Verne, quien vivió entre 1828 y 1908. O sea, hace mucho tiempo. Él es considerado uno de los pioneros en explorar este mundo. Su obra está plagada de grandes clásicos, pero Viaje al centro de la Tierra es uno de los imprescindibles. Es un mundo en el que muchos soñarían con poder visitar y que se encontraría bajo nuestros pies. El otro que te recomendamos es Fundación, de Isaac Asimov, un escritor de origen ruso, que para muchos es considerado el padre de la robótica. Su bibliografía cuenta con varios títulos, pero uno de los más destacados es este, Fundación. Se encuentra dentro de la saga con el mismo nombre, pero se puede leer de manera independiente. Transcurre en un futuro muy lejano, donde la humanidad se ha expandido por todo el universo conocido. ¿Qué te parece? Ojalá que te motives con la lectura. Nos vemos. Será hasta la próxima. Cuídate. No permitas que se propague más. Quédate en tu casa. Cuídate y cuida de los tuyos. Chao, chao.